Recuerdo todos esos momentos en los que reí, en los que lloré, en los que imaginé, y me di cuenta de que era apenas teniendo un par de hojas entre mis manos. Pero no eran unas hojas cualesquiera, sino eran las hojas de un libro, de un objeto que pasó de ser inocente a importante, en el que descubrí que estaba contenida el alma de quien lo escribía y que me aportaba mucho, pero mucho, para poder construir mi propia vida. Hoy voy a hablarles de todos esos libros que durante mi infancia, mi adolescencia y mi juventud me aportaron lo suficiente para crecer como ser humano, para ser quien soy el día de hoy. Yo espero que les interese este video porque les voy a aconsejar también libros que, si no los han leído, aprovechen la oportunidad para apuntárselos en sus listas y que también les contribuya a ustedes. Indiscutiblemente, el libro que más me aportó, me influenció y que cambió mi vida en la infancia fue La Edad de Oro, de José Martí. Inicialmente esta fue una revista publicada solamente en 4 números porque el autor no pudo continuar publicándola, pero que las ediciones actuales está en forma de libro y a él tienen acceso todos los niños de Cuba. Este es un libro en el cual podemos encontrar desde poemas, relatos, cualquier tipo de historia, en la cual está contenida toda esa sabiduría humanística que tanto caracteriza a José Martí. Este es un libro que te enseña a pensar, un libro que te conmueve, que hace que veas la vida desde esos momentos tan tiernos, difíciles y hermosos, en los cuales comienzas a apreciar con mucha más conciencia todo aquello que está a tu alrededor. Siempre tendré que decir que este es uno de los primeros libros que más me enseñaron a apreciar la vida, a ver la importancia de cada uno de los momentos de lo que va aconteciendo a nuestro alrededor. Pero la importancia que tiene este libro para los niños en especial es toda aquella sabiduría que el autor nos transmite para que vayamos construyendo poco a poco la personalidad que nos hace fuerte, que nos hace independiente, que nos enseña a valorar la vida y crecernos ante las dificultades. Y si bien fui leyendo y releyendo La Edad de Oro a lo largo de mi infancia, fue el segundo libro del que los quiero comentar el que me llevó al siguiente nivel, a dar los primeros pasos en la adolescencia y en algunos momentos incluso me empujó directamente a la juventud temprana. Este segundo libro de la infancia es Corazón, de Edmundo de Amici. Este es un libro que, al igual que La Edad de Oro, nos transmite toda una sabiduría que nos va transportando a las vivencias más fuertes, más intensas de la vida. Es un libro que, desde la perspectiva de su protagonista y la perspectiva de los personajes más adultos que rodean a este niño sobre el cual trata la historia, nos hace entender todo un conjunto de sabiduría, de consejos, de momentos en los que vemos la vida con otros ojos. Los momentos en los que transcurren en estas historias, las situaciones en las que se tiene que enfrentar el protagonista, nos hace reflexionar sobre situaciones en las cuales nosotros mismos podemos caer y tenemos que ir apreciando cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. Este fue un libro que me conmovió totalmente y que, como les decía, me enseñó a ver la vida con una perspectiva un poco más adulta de la que tenía en ese momento de mi infancia. Y así pude llegar suavemente, sin grandes traumas, sin grandes dificultades, a una nueva etapa de mi vida. Porque eso es lo que justamente a veces no le alcanza a todos los niños. A veces los niños llegan muy bruscamente a las nuevas etapas de la vida y eso, por supuesto, les puede causar un trauma, les puede causar heridas en su alma que los afecta. O sencillamente puede suceder lo contrario, que pasan de una manera muy ingenua a la siguiente etapa de la vida y, por supuesto, no podrían estar preparados. Pero leyendo este libro puedes ver todo ese tipo de situaciones difíciles, muy tristes o muy alegres, y al transmitirte la experiencia te dota de las herramientas, te dota de la experiencia para que puedas acceder de una forma mucho más tranquila, mucho más sosegada, pero al mismo tiempo inteligente y con muy buenos sentimientos a una nueva etapa en tu vida. Si bien fueron muchos otros también los libros que leí durante la infancia, hoy quería hablar justamente sobre estos dos por ser de los más contundentes y de los que también quisiera que ustedes leyeran
No importa si ya no son niños, pero estoy seguro que también podrá aportarles mucho. Por si no lo saben, yo también soy muy dado a la literatura infantil, pero como escritor. Si han visto algunos de mis otros videos en el canal, podrán saber que hace poco publiqué una traducción y adaptación de los cuentos populares tártaros, especialmente para los niños. Pueden ver en la caja de la descripción los enlaces por si les interesa, y también quisiera que me dejaran sus comentarios para saber cuáles fueron los libros de la infancia de ustedes que más los conmovió y les cambió sus vidas. Para la adolescencia ya comencé a leer libros mucho más profundos. Son libros que durante el periodo de la secundaria, durante el preuniversitario, me fueron abriendo las puertas a un entendimiento más social que tenía en mi vida. Si bien los libros de la infancia me acercaban a momentos más cercanos, a momentos más locales, pues estos libros de la adolescencia me transmitieron toda la sabiduría social, toda la parte que tiene que ver con los fenómenos sociales, económicos, sociales, políticos que pudieran estar aconteciendo a mi alrededor en aquel momento, y por supuesto también nutriéndome de la historia, de la experiencia humana. En este caso les voy a hablar sobre 3 libros en particular que recuerdo que fueron fundamentales en mi comprensión de la sociedad humana y que me ayudó mucho y me indujo a seguir interesándome por la política, que en aquel momento me interesaba también mucho. Los 2 primeros libros son Papá Goriot y Eugenia Grandet, del gran escritor francés Honoré de Balzac. Estas obras, pertenecientes a la comedia humana, fueron libros que leí, recuerdo que estando en el 10º grado, se tendría unos 16 años. En este momento de mi adolescencia comencé a comprender, asimilar fenómenos mucho más profundos del comportamiento humano y de las sociedades en las que vivimos. Por aquella época también leí Casa de Muñecas de Henry Ibsen. Es un libro que también es bastante parecido a estos 2 primeros que le comenté de Honoré de Balzac, y por supuesto, salvando las diferencias, lo que sí recuerdo que me influyó mucho, que me aportó mucho en aquel momento, fue también continuar profundizando, en mi comprensión acerca de la sociedad. ¿Y por qué digo que estos 3 libros cambiaron mi vida en aquel momento? Bueno, pues justamente porque me dio las herramientas para comprender lo desgarrador que es la experiencia humana, pero también la bondad y la humanidad que está encerrado en cada uno de los personajes, y en qué consiste justamente esa humanidad. La experiencia de estos 3 libros me dotaron de la oportunidad de poder entender lo que muchas veces ocurre a nuestro alrededor, y no somos lo suficientemente inteligentes o agudos para comprenderlos. Estos 3 libros me dieron una perspectiva totalmente distinta del comportamiento humano y de las sociedades humanas en las que vivimos. Hace poco también publiqué un video que se llama Los 3 libros que me hicieron escritor. Es un poco parecido a este video, pero la intención es totalmente distinta. Si bien aquellos 3 libros de los que le hablo en este video, vean el enlace aquí arriba, fueron los libros que no tan solo me cambiaron mi vida, sino que me hicieron verla desde una perspectiva literaria, de querer contar todas esas historias que estaban en mi cabeza, y yo los invito también a ver este video. Ya para la juventud más temprana, les estoy hablando de mis primeros años en la universidad. Comencé a leer libros que también me llevaron a otro peldaño en mi forma de pensar y de actuar. En aquella época recuerdo que leí asiduamente clásicos de la literatura universal, y de los que quiero hablarles hoy están relacionados fundamentalmente con la literatura rusa. El primero de ellos es Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Este libro fue realmente muy importante para mí. Recuerdo que no fue una lectura fácil para nada, fue una lectura muy conmovedora, fue una lectura que me hizo temblar muchas veces, fue una lectura que yo sentí que mi mente realmente se estremecía con ella. Muchas veces incluso me daba hasta miedo seguir leyendo, porque la forma en que este autor nos cuenta la historia de Raskolnikov realmente conmueve
y nos hace replantearnos muchas de las cosas que a veces damos por sentadas. Leyendo este libro yo sentí que me hacía mucho más adulto. Yo sentí que todos aquellos fenómenos que antes pude haber conocido o estaba consciente al menos de que sucedían con cada individuo en particular o fenómenos sociales en general, los vi en una dimensión que me hizo replantearme muchas concepciones que tenía en aquel momento y, lo más importante, cómo interactuar con determinados fenómenos sociales y psicológicos que nos rodean y que muchas veces no sabemos cómo actuar. El segundo libro, con un corte por supuesto mucho más histórico, pero igual de importante en el ámbito psicológico y social, es La guerra y la paz, de Lev Tolstoy. Este otro gran clásico de la literatura rusa lo disfruté muchísimo por los pasajes históricos, pero también por las escenas familiares. Yo recuerdo que para mí fue muy importante comprender cómo funcionaba la sociedad rusa de aquella época y cómo cada individuo, desde la intimidad de su casa, desde esos espacios más tranquilos, convivían con una guerra que estaba asolando el país. Recuerdo que para mí fue importante desde un punto de vista sociológico poder comprender a una sociedad por la cual, si han visto ya otros videos aquí en mi canal, yo les he comentado que me interesa mucho la literatura rusa y por supuesto este fue un momento muy importante para profundizar en mis conocimientos sobre esta sociedad. Un libro también muy parecido a este de La guerra y la paz, de otro autor, Alexei Tolstoy, fue Pedro I el Grande. Este es un libro también, ¿por qué les decía que parecido? Bueno, pues porque tiene este estilo historiográfico, nos narra la vida de este gran zar de Rusia que fue muy importante para el desarrollo de este país, pero la historia, recuerdo que me gustó mucho y me influyó mucho en aquella época, fue justamente porque nos ofrecía la historia con un retrato mucho más íntimo que muchos otros libros que he leído sobre este personaje histórico. Este fue un libro que me cambió la vida porque me ayudó a entender muchas cosas que a veces tomamos como grandes, distantes e importantes desde una perspectiva mucho más íntima. Y teniendo esto ya incorporado, bueno, pues pude ver otros fenómenos importantes con mucha más naturalidad. ¿Y por qué esto es importante y por qué esto me cambió la vida? Bueno, justamente porque a la hora de relacionarme con eventos importantes, de relacionarme con aquellos tipos de contextos en los que antes me podría haber visto intimidado, bueno, pues empecé a entenderlo de una forma mucho más cercana, de una forma mucho más tranquila, y me sentí mucho más preparado para encarar nuevos desafíos en mi vida profesional y personal. Y con este tercer libro de mi juventud, quiero cerrar este video. Fueron solamente algunos de los libros que me cambiaron la vida, por supuesto, hubo muchos más. Yo quisiera que ustedes me comentaran cuáles fueron esos libros que hicieron que ustedes se estremecieran, rieran y lloraran y que los ayudaron a ser las personas que son hoy. Mi nombre es Andrei Viarens y los espero en otros videos aquí en mi canal para seguir hablando sobre libros y literatura.